Existen dos formas de sufrimiento: el que creamos en el presente y el que arrastramos del pasado. Ambos se alimentan de la misma fuente, la desconexión con el momento presente. Comprender esto es el primer paso hacia la libertad interior. El sufrimiento presente nace de la no aceptación. Cuando resistimos lo que ocurre, ya sea a través del juicio mental o de emociones negativas, generamos dolor innecesario. Eckhart Tolle señala que esta resistencia es inconsciente y surge de una mente no observada, que actúa por hábito, sin presencia. En cambio, el dolor del pasado es una memoria emocional que permanece activa mientras la seguimos reviviendo o identificándonos con ella. Cada vez que volvemos mentalmente a lo que fue, reforzamos esa carga. Así, perpetuamos un ciclo de sufrimiento que podría disolverse si dejáramos de alimentarlo. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto habitar el ahora? Porque la mente, para mantenerse en control, necesita del tiempo. Se sostiene entre recuerdos del pasado y proyecciones del futuro. El presente, al no ofrecerle continuidad, representa una amenaza para su dominio. De ahí que, cuanto más nos identificamos con la mente, más sufrimos. Eckhart Tolle nos invita a invertir esa lógica, hacer del presente nuestro estado base y usar el tiempo solo cuando sea necesario para lo práctico. No se trata de negar el pasado o ignorar el futuro, sino de reconocer que la vida real solo ocurre en el ahora. Un ejemplo revelador es imaginar un mundo sin seres humanos, donde solo existen plantas y animales. En ese entorno, conceptos como ayer o mañana carecerían de sentido. Para un árbol o un ave, solo existe este momento. Esta es también nuestra verdadera naturaleza, aunque lo hayamos olvidado. La mente humana ha creado una pesada acumulación de tiempo psicológico. Cada vez que tratamos el presente solo como un medio para llegar a otro momento, sumamos más peso a esa carga. El resultado: ansiedad, insatisfacción, dolor emocional. Si queremos sanar, debemos dejar de añadir más tiempo del necesario y comenzar a habitar el ahora. ¿Cómo lograrlo? Tomando conciencia de que el momento presente es todo lo que tenemos. Cuando haces del ahora el centro de tu vida, comienza un cambio profundo. La resistencia disminuye, el sufrimiento se aligera y una claridad serena emerge desde dentro. Aceptar el ahora no es resignación, es una rendición consciente a lo que es. Al decir sí al momento presente, la vida misma se transforma. No porque las circunstancias cambien de inmediato, sino porque tú cambias tu relación con ellas. El ego pierde fuerza, la mente se aquieta y la presencia toma el mando. Este es el corazón de la enseñanza de Tolle. Cuando dejas de luchar contra lo que es, cuando te entregas al instante tal como llega, descubres que ya no necesitas sufrir, no porque desaparezcan los desafíos, sino porque dejas de resistirte a ellos. Vivir en el ahora es volver a casa, es recordar que tu verdadero ser no está atrapado en el tiempo, sino que existe plenamente aquí, en este instante eterno. Todo lo que necesitas, paz, claridad, libertad, ya está disponible. Solo tienes que estar presente para recibirlo. Puede que pienses que el momento presente es inaceptable, incómodo o incluso insoportable. Sin embargo, el ahora siempre es como es. La mente, al etiquetarlo,
al juzgar constantemente lo que ocurre, genera sufrimiento. Observar este mecanismo es el primer paso hacia la liberación interior. Cuando tomas conciencia de cómo juzgas cada situación, te separas de esos patrones mentales automáticos y permites que el momento simplemente sea. Desde ese espacio de presencia surge una paz que no depende de las circunstancias externas. Entonces, puedes ver con claridad y actuar, si es necesario, desde un lugar de aceptación y no de resistencia. Aceptar no significa resignarse, sino alinearse con la realidad. Cualquier cosa que el ahora contenga, acéptala como si tú la hubieras elegido. Haz del presente tu aliado, no tu enemigo. Esto transforma la vida de forma profunda y silenciosa. Ahora bien, no todo sufrimiento nace en el presente. Existe un dolor antiguo que permanece alojado en nuestro cuerpo y mente, el cuerpo del dolor. Mientras no vivas plenamente en el ahora, cualquier emoción negativa que experimentes se conectará con este campo de energía residual, intensificándolo. Este cuerpo del dolor se formó a lo largo del tiempo, muchas veces desde la infancia, nutrido por la inconsciencia del entorno. Es como una entidad energética que puede estar latente o activa. En su estado latente, permanece silencioso, pero en personas muy heridas o infelices, puede estar activo casi permanentemente. Algunas personas viven casi por completo a través de este cuerpo del dolor. En otras, se activa solo en ciertas circunstancias. Una discusión, una pérdida, una palabra que evoca el pasado. Puede despertar por algo aparentemente insignificante, como un comentario de alguien cercano. El cuerpo del dolor tiene muchas formas. Algunos son molestos, como un niño que no deja de quejarse. Otros son oscuros y violentos, verdaderos monstruos emocionales. Algunos atacan hacia afuera, generando conflictos con otros. Otros se dirigen hacia adentro, alimentando la autocrítica, la tristeza o la desesperación. Cuando el cuerpo del dolor toma el control, distorsiona tu percepción. Tus pensamientos se vuelven negativos y destructivos, tanto hacia ti como hacia el mundo. Incluso enfermedades o accidentes pueden estar ligados a esta energía densa. En casos extremos, puede llevar a la persona al suicidio. Es común creer que conoces bien a alguien, hasta que un día esa persona se transforma por completo ante tus ojos. Ya no es ella, sino una criatura extraña que actúa desde el dolor profundo. Sin embargo, más importante que observar esto en otros es detectarlo en ti. Estar alerta a cualquier señal de infelicidad, una punzada de irritación, impaciencia, tristeza, ira, deseo de drama o conflicto, puede ayudarte a reconocer que el cuerpo del dolor está despertando. Si logras atraparlo en el instante en que emerge, ya no podrá controlarte. La clave es la presencia. Observar sin juzgar. Sentir sin identificarse. Esa luz de conciencia es lo que disuelve el cuerpo del dolor. No luches contra él, solo obsérvalo. La conciencia es suficiente. Así, poco a poco, el poder de la hora no solo transforma tu relación con el momento presente, sino también sana las heridas del pasado. Lo que parecía inevitable empieza a perder fuerza, y en su lugar surge una paz verdadera que no depende de nada más que de tu presencia plena. El cuerpo del dolor, como toda entidad que busca sobrevivir, necesita alimentarse. Para lograrlo, requiere de tu identificación inconsciente con él.
Cuando logras darte cuenta de su presencia y lo observas sin dejarte arrastrar, se debilita. Pero mientras no seas consciente, puede dominarte, apoderarse de tu energía y actuar a través de ti. Este cuerpo energético se nutre exclusivamente de experiencias dolorosas. Emociones como rabia, tristeza, drama, enfermedad o violencia emocional son su alimento preferido. Por eso, cuando toma el control, atrae situaciones que vibran con su misma frecuencia. Así perpetúa su existencia, generando más sufrimiento en ti y en los demás. Una vez activado, el cuerpo del dolor te impulsa, sin que lo sepas, a buscar más dolor. Puedes adoptar el rol de víctima o victimario. En realidad, ambos surgen de la misma fuente, una mente atrapada en el sufrimiento. A nivel consciente, dirás que no deseas sufrir. Pero si observas con honestidad, notarás cómo tus pensamientos y conductas a menudo refuerzan ese mismo dolor. Este patrón se mantiene porque no lo has hecho consciente. Si realmente lo vieras por lo que es, dejarías de actuar desde él. Nadie, al estar lúcido, elegiría sufrir. Pero el cuerpo del dolor opera desde la sombra, proyectado por el ego, y teme profundamente la luz de tu conciencia. Sabe que, si lo observas con atención, pierde poder. Su supervivencia depende de que no lo enfrentes, de que continúes temiéndolo o ignorándolo. Pero si rehúsas mirar dentro de ti, seguirás reviviendo el mismo dolor, una y otra vez, en diferentes formas. Aunque pueda parecer un monstruo que no puedes enfrentar, en realidad es un espectro sin sustancia real. No puede resistir el poder de tu presencia. Esa es la gran paradoja. Lo que parece amenazante, en cuanto es visto con conciencia plena, comienza a disiparse. Algunas enseñanzas espirituales afirman que todo sufrimiento es una ilusión, y en un sentido profundo, es cierto. Pero la verdadera pregunta es, ¿lo es para ti, en tu experiencia directa? Una creencia no transforma la realidad vivida. Decir que el sufrimiento es ilusorio mientras sigues atrapado en él no te libera. Solo la vivencia directa de esa verdad lo hace. Así que el trabajo no es intelectual, sino vivencial. ¿Cómo realizar esta verdad en ti? Observando al cuerpo del dolor, no huyendo de él, sino sintiendo su presencia energética en el cuerpo, sin juzgar ni resistir. Al dirigirle atención consciente, la identificación se rompe. Cuando puedes ser testigo de tu dolor sin fundirte con él, has accedido a una dimensión superior de conciencia. Eckhart Tolle la llama presencia. Desde ese estado, ya no eres dominado por el cuerpo del dolor. No puedes seguir usando tu energía ni fingir que es tú. En ese instante, una fuerza nueva nace en ti, la fuerza de tu ser, de tu conciencia pura. Has tocado el poder de la hora y desde ahí, el dolor ya no tiene el control. ¿Qué sucede cuando te haces consciente del cuerpo del dolor y dejas de identificarte con él? La conciencia lo transmuta. Lo que la inconsciencia alimenta, la luz de tu presencia transforma. Como lo expresó San Pablo, todo se manifiesta al ser expuesto a la luz, y todo lo que se expone a la luz se vuelve luz. No puedes luchar contra el cuerpo del dolor, como no puedes pelear con la oscuridad. Resistirlo solo crea más conflicto interior y, por tanto, más dolor. Lo que se requiere no es lucha, sino observación. Aceptarlo como parte de lo que es en el momento presente
es suficiente para comenzar su disolución. El cuerpo del dolor es energía vital atrapada, separada de su totalidad por la identificación con la mente. Funciona de forma autónoma, como una fuerza antivida que consume tu energía desde adentro. En este sentido, refleja el estado colectivo de nuestra civilización, una fuerza destructiva desconectada de su fuente. Al dejar de identificarte con él, el cuerpo del dolor no desaparece de inmediato. Puede seguir activo por un tiempo, como una rueda que sigue girando por inercia. Incluso puede manifestarse en dolores físicos. Pero si permaneces presente y alerta, sin dejarte arrastrar, no durará. Ser el guardián consciente de tu espacio interior es clave. Necesitas suficiente presencia para sentir directamente la energía del cuerpo del dolor, sin convertirla en pensamiento. Porque en el momento en que tus pensamientos se alinean con esa energía, ya sea a través de la ira, la tristeza o la autocompasión, vuelves a identificarte con él y lo alimentas nuevamente. Por ejemplo, si la energía dominante del cuerpo del dolor es la ira y tus pensamientos giran en torno a venganzas, agravios o resentimientos, te has vuelto inconsciente. Has permitido que el cuerpo del dolor se convierta en tú. Bajo la ira siempre hay dolor. Y cuando caes en pensamientos negativos sobre tu vida, te estás dejando poseer por esa energía. Inconsciente, en este contexto, significa estar identificado con patrones emocionales o mentales. Es la ausencia del observador. Pero la atención consciente sostenida rompe ese vínculo. Esa presencia que observa sin juzgar transforma el dolor en conciencia. Como combustible que alimenta la llama de tu presencia, el sufrimiento se convierte en luz. Esto es la alquimia espiritual, la transmutación del dolor en conciencia. El plomo interior del sufrimiento se convierte en el oro de la plenitud. La ruptura se sana. Te haces completo. Tu responsabilidad, entonces, es no generar más dolor. El proceso es claro. Enfoca la atención en el sentimiento dentro de ti. Reconoce que es el cuerpo del dolor. Acéptalo sin convertirlo en pensamiento. No lo juzgues ni analices. No te identifiques. Permanece presente. Sé el observador. Al hacer esto, no solo eres consciente del dolor, sino también de la conciencia misma, del testigo silencioso. Ese es el poder de la hora, el poder de tu presencia consciente. Y entonces, simplemente observa lo que ocurre. En muchas mujeres, el cuerpo del dolor se activa especialmente antes del periodo menstrual. Este momento, aunque desafiante, representa una oportunidad poderosa de práctica espiritual. Si en lugar de ser dominada por esa energía, puedes permanecer presente y observar lo que ocurre dentro de ti, estarás ante una posibilidad real de transmutar el dolor acumulado del pasado. El proceso de observar conscientemente el cuerpo del dolor es profundo y, al mismo tiempo, muy simple. Tan simple que podría enseñarse a los niños, y quizá algún día lo será. Una vez que comprendes, por experiencia directa, cómo estar presente como observador de tus estados internos, adquieres una herramienta poderosa de transformación. Sin embargo, este camino no siempre es fácil. Cuando has vivido identificada con tu cuerpo del dolor durante mucho tiempo, se vuelve parte de tu identidad. La mente ha creado una imagen de yo ligada al sufrimiento. Entonces, abandonar esa identificación puede generar una resistencia profunda. Hay un temor inconsciente a perder lo conocido.
aunque eso conocido sea doloroso. En estos casos, observa la resistencia misma. Sé consciente de tu apego al sufrimiento. Tal vez descubras un extraño placer en sentirte desdichado, en hablar de ello, en pensar constantemente en tu historia de dolor. Esta compulsión al sufrimiento se desvanece cuando la haces consciente. Una vez reconocida, puedes volver a enfocar tu atención en el cuerpo del dolor, sin alimentarlo con pensamiento ni juicio. Permanece como un testigo silencioso. Solo tú puedes hacer este trabajo interno. Nadie más puede observar y sanar tu cuerpo del dolor por ti. No obstante, estar en presencia de personas intensamente conscientes puede ayudarte enormemente. Su estado de presencia puede fortalecer el tuyo, como un tronco encendido que enciende otro aún débil. Esta es una de las funciones de un maestro espiritual, convertirse en un fuego de conciencia. Algunos terapeutas también pueden cumplir este rol, siempre que hayan trascendido la mente y puedan mantenerse en presencia pura durante el proceso de acompañamiento. Así, tu propia luz se fortalece. Lo que parecía insuperable se vuelve manejable. Ya no estás atrapado en la oscuridad del cuerpo del dolor, sino que te conviertes en la luz que lo observa y lo transforma. Este camino es accesible para todos. Requiere presencia, vigilancia interior y disposición a mirar donde antes habías evitado mirar. En cada momento de dolor hay una oportunidad de despertar. Si eliges no identificarte, si eliges observar. En ese acto simple, pero profundo, comienza la verdadera sanación. ¿De dónde surge el miedo? ¿Es siempre necesario o útil? En apariencia, podríamos pensar que cierto miedo es saludable. No metemos la mano en el fuego porque tememos quemarnos. Pero, en realidad, no es miedo lo que nos detiene, sino el conocimiento. Sabes que el fuego quema y ese entendimiento es suficiente. No necesitas miedo, solo conciencia y sentido común. Cuando hay un peligro físico inmediato, el cuerpo reacciona con una respuesta instintiva de protección. Esa reacción no es el miedo psicológico del que aquí hablamos. El miedo psicológico no se basa en lo que ocurre, sino en lo que podría ocurrir. Es una emoción constante ligada al futuro, a escenarios mentales hipotéticos. Este tipo de miedo adopta muchas formas: ansiedad, preocupación, tensión, nerviosismo. Todos estos estados surgen cuando tu mente está en el futuro, mientras tu cuerpo permanece en el presente. Esa desconexión genera una brecha de ansiedad. Puedes afrontar cualquier situación en el momento presente, pero no puedes manejar algo que solo existe en tu mente. Mientras sigas identificado con la mente, el ego, que vive de proyecciones y control, gobernará tu vida. Y el ego, por su naturaleza, es inseguro. Se ve constantemente amenazado y necesita alimentarse del miedo para sostener su identidad. Incluso cuando parece seguro de sí mismo, el ego está en defensa constante. Vive del pasado y del futuro, jamás del presente. Por eso, el miedo psicológico es parte inevitable de la vida dominada por el ego. Pero hay una salida. Esa salida es el ahora. Cuando te anclas plenamente en el presente, ves que, en este momento, no hay nada que temer. El miedo pierde su base. No necesitas luchar contra él, solo traerle la luz de tu conciencia. La mente crea amenazas, pero tú puedes observar esos pensamientos sin identificarte. Al hacerlo,
recuperas el contacto con tu verdadera esencia, que no necesita protección, porque está en paz con lo que es. El miedo solo puede sostenerse cuando olvidas el presente. El regreso a la hora, una y otra vez, es la práctica que disuelve el miedo y te reconecta con la vida tal como es, clara, simple y suficiente. Recuerda que toda emoción es, en esencia, una reacción del cuerpo a la mente. Es la manera en que el cuerpo responde a los pensamientos, especialmente a aquellos dominados por el ego, ese falso yo creado por la mente. ¿Qué le dice el ego al cuerpo, de forma continua y casi imperceptible? Estoy en peligro. Algo amenaza mi existencia. Este mensaje constante activa una emoción predominante, el miedo. Aunque el miedo parezca tener muchas caras, miedo a perder, al fracaso, al rechazo, a la soledad, todos ellos son variantes del mismo miedo fundamental, el miedo del ego a su propia disolución, a la muerte. Para el ego, la muerte está siempre cerca. Vive en estado de amenaza porque su identidad es frágil, construida sobre pensamientos, creencias, roles y juicios. Como todo eso es temporal, inestable y relativo, el ego nunca puede descansar. Y esa tensión se manifiesta como miedo que contamina sutilmente cada aspecto de la vida. Incluso situaciones cotidianas revelan este miedo subyacente. Piensa en la necesidad de tener razón en una discusión o en la urgencia de defender una opinión. Si estás identificado con esa idea, sentirte equivocado amenaza tu identidad mental. Para el ego, estar equivocado es morir. Así es como, desde una identificación profunda con la mente, se generan conflictos, rupturas, violencia, porque la mente necesita defender su territorio. Ha ocurrido a nivel personal, social y global. El miedo al ego es la raíz de muchos de los males de la humanidad. Pero cuando dejas de identificarte con tus pensamientos, con las formas mentales que el ego considera yo, ya no necesitas tener razón. Puedes expresarte con claridad, pero sin necesidad de imponer ni defender. Tu sentido de identidad ya no depende de tener una posición o de que otros estén de acuerdo contigo. Este es uno de los grandes giros de conciencia que propone Eckhart Tolle, el poder de observar. Cuando prestas atención a tus reacciones defensivas y preguntas, ¿qué estoy defendiendo?, verás que es una imagen, una idea, no tu verdadero ser. Al hacer consciente ese patrón, empieza a perder fuerza. La conciencia es la luz que disuelve lo inconsciente. No necesitas luchar contra el miedo, solo observarlo sin identificarte. Esa es la alquimia del despertar. Lo inconsciente no puede sobrevivir bajo la luz de tu presencia. El verdadero poder no radica en dominar a otros ni en tener siempre la razón. El poder real es interior, silencioso, presente. Surge cuando te conectas con el ser, más allá del pensamiento. La mayoría de las personas aún no viven desde este espacio. Siguen identificadas con la mente y, por tanto, acompañadas por el miedo. A veces se manifiesta como ansiedad intensa, otras veces como una incomodidad sutil, pero constante. La intensidad cambia, pero la raíz es la misma. Una desconexión del presente, del ser, de la paz que solo se encuentra aquí y ahora. El comienzo de la liberación es darte cuenta. Una de las raíces más profundas del dolor emocional que sostiene al ego
es una sensación constante de carencia. Es la percepción interior de no estar completo, de que falta algo esencial. Esta sensación puede ser consciente o permanecer en el inconsciente. Cuando es consciente, se manifiesta como una inquietud persistente, una voz interna que susurra: no soy suficiente. Cuando está oculta, opera como una fuerza que impulsa deseos intensos, anhelos y necesidades que parecen surgir sin una causa clara. En ambos casos, la mente egotista intenta llenar ese vacío buscando gratificaciones externas. La persona se embarca en una búsqueda compulsiva: posesiones, dinero, éxito, estatus, relaciones especiales o cualquier cosa que prometa validación y sentido. Todo esto ocurre bajo la ilusión de que al obtener algo más, finalmente se alcanzará la plenitud. Pero incluso si se logra lo deseado, la sensación de vacío pronto regresa, porque el vacío que siente el ego no puede llenarse desde fuera. Este es un punto crucial. Mientras el ego, la identidad construida por la mente, controle tu vida, la paz duradera será inalcanzable. Solo experimentarás breves momentos de alivio justo después de conseguir lo que deseabas. Pero el deseo volverá, junto con la inquietud. El ego, al no tener sustancia propia, necesita construirse a partir de cosas externas. Vive de la identificación y por eso siempre está en modo de defensa o de conquista. Sus pilares son frágiles. Las formas más comunes de identificación del ego incluyen posesiones, logros, posición social, imagen corporal, educación, relaciones personales, historia familiar, ideologías políticas o religiosas, raza, nación. Pero ninguna de ellas es quien tú eres. Este reconocimiento puede parecer desestabilizador o bien profundamente liberador. A la larga, tendrás que dejar ir todo eso, no por deber, sino porque ya no tendrás necesidad de aferrarte a lo que no eres. Puede que ahora no te parezca creíble que tu identidad esté más allá de todas esas formas, pero llegará el momento, a menudo cuando la muerte se aproxima, en que lo sabrás con claridad. Morir es soltar lo que no eres. El secreto está en soltar antes de que llegue la muerte. Morir antes de morir, como dicen las enseñanzas espirituales, y descubrir que, en realidad, nunca puedes morir. Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.